El 28 de junio de 1914. Dos disparos, solo dos, resuenan en las calles de Sarajevo. Puede que no fueran los más fuertes de la historia, pero su eco desató el conflicto más terrible que el mundo había visto hasta entonces. Vamos a analizar cómo la muerte de un solo hombre pudo, de una forma casi increíble, provocar la de millones. 31 millones. Es una de las estimaciones más altas de víctimas entre militares y civiles que dejó la Primera Guerra Mundial. Es que es una cifra tan descomunal que cuesta hasta imaginarla. Y aquí está el quid de la cuestión. ¿Cómo es posible que el acto de una sola persona, un nacionalista de 19 años, arrastrara a todo un continente a la autodestrucción? Bueno, pues la respuesta no es una línea recta, es más bien una red caótica de casualidades, de tensiones acumuladas y de errores de cálculo monumentales. Este es justo el momento. La escena es Sarajevo, la capital de la provincia austrohúngara de Bosnia-Herzegovina. El archiduque Francisco Fernando, que era el heredero del imperio, y su esposa Sofía, van desfilando en un coche descubierto. La tensión en el ambiente se podía cortar con un cuchillo. A pesar de todas las advertencias que le habían dado, el viaje se consideraba de altísimo riesgo. Y la verdad es que todo el mundo, de una forma u otra, lo sabía. Pero, ojo, que nadie se imagine un plan perfecto. Nada más lejos de la realidad. El asesinato fue una cadena de chapuzas y de pura suerte, por así decirlo. Primero, hay un intento de atentado con bomba que falla. El archiduque, enfadadísimo, cambia sus planes sobre la marcha para ir al hospital a ver a los heridos. Pero el chofer, que no se conoce la nueva ruta, se pierde, gira por donde no debe, y por una de esas casualidades cósmicas, el coche se cala. ¿Y dónde se para? Justo delante del asesino, Gavrilo Princip, que ya había dado todo por perdido y se había ido a tomar un café. Es que el destino le sirvió la historia en bandeja de plata. Vale, para entender el impacto tan brutal de ese disparo, tenemos que saber quiénes eran los dos protagonistas de este choque de trenes histórico. Por un lado, tenemos a Francisco Fernando, el futuro emperador de un imperio multiétnico que se caía a pedazos. Y lo más irónico de todo es que él quería hacer reformas para dar más autonomía a los pueblos eslavos, precisamente porque temía que una gran guerra lo arrasaría a todo. Y por otro lado, Gavrilo Princip, un chaval consumido por el nacionalismo serbio que veía en el archiduque el símbolo de la opresión. Él estaba convencido de que solo con violencia podría unificar a su pueblo. Dos mundos opuestos a punto de colisionar. Y es que el archiduque no era solo una figura política, era un hombre que había desafiado a su propia familia. Se casó con Sofía Chotek por amor, y eso fue un escándalo tremendo porque ella no tenía sangre real. Fue lo que se llama un matrimonio morganático, lo que significaba que sus hijos, por ejemplo, nunca podrían heredar el trono. Este acto de rebeldía nos da una imagen mucho más personal, más humana, del heredero. Y este detalle es de una ironía absolutamente trágica. Fijaos, Francisco Fernando era tan perfeccionista con su imagen que se hacía coser la casaca del uniforme para que le quedara impecable. Ese día, esa misma vanidad impidió que los médicos pudieran abrirle la ropa rápidamente para taponar la herida de bala. Un pequeño capricho personal que tuvo consecuencias fatales. Increíble. El asesinato fue la chispa, sí, pero es que Europa entera era un auténtico polvorín a punto de estallar. Vamos a ver por qué. La zona de los Balcanes era sin duda el punto más caliente del continente. Pensemos que los imperios austrohúngaro y otomano se estaban desmoronando y de ahí estaban surgiendo países nuevos, como Serbia, con un nacionalismo potentísimo. Su sueño era crear un gran estado que uniera a todos los pueblos eslavos. Y claro, ese sueño chocaba de frente con la propia existencia del imperio de Francisco Fernando. Claro, este asesinato no ocurrió en el vacío. El nacionalismo estaba por todas partes. Las grandes potencias estaban atadas por una red de alianzas militares que, en la práctica, las obligaba a defenderse unas a otras si algo pasaba. Además, competían a muerte por colonias y poder. Y lo más peligroso de todo, llevaban años preparándose para la guerra, creando ejércitos gigantescos y desarrollando unos planes de movilización tan complejos que, una vez que los ponías en marcha, era casi imposible pararlos. Después del asesinato, la diplomacia sencillamente se hizo añicos. En poco más de un mes, el continente entero se lanzó de cabeza a la guerra. Es que la cronología es de vértigo. Fijaos, Austria-Hungría, con el cheque en blanco de Alemania, le da un ultimátum a Serbia que es imposible de aceptar. Serbia, con el apoyo de Rusia, lo rechaza en parte. Austria-Hungría le declara la guerra. Inmediatamente, Rusia moviliza su ejército para defender a Serbia. Alemania, que es aliada de Austria-Hungría, le exige a Rusia que pare. No lo hace y le declara la guerra. Acto seguido, se vuelve contra Francia, que es aliada de Rusia, y para atacar a Francia invade Bélgica, lo que provoca que Gran Bretaña entre en la guerra. Es un efecto dominó perfecto y aterrador.
Y así, lo que empezó como una crisis en los Balcanes, un conflicto que muchos pensaban que sería una especie de tercera guerra balcánica, se convirtió en una catástrofe a escala mundial. La velocidad con la que todo se fue de las manos dejó al mundo en estado de shock. Y todo esto nos lleva a uno de los mayores debates entre historiadores, una pregunta que sigue muy viva a día de hoy. ¿Se podría haber evitado esta guerra? ¿Fue el resultado inevitable de fuerzas históricas que nadie podía controlar? ¿O fue más bien una trágica serie de meteduras de pata, de malas decisiones humanas que podrían haberse esquivado? Hay una cita del historiador Christopher Clark que es sencillamente brillante. Lo resume todo. Dice que esto no es una novela de misterio en la que al final descubres al único culpable. No. Aquí todos los protagonistas tienen una pistola humeante en la mano. O sea, no hay un único villano. Todas las grandes potencias tomaron decisiones arriesgadas, actuaron por miedo, por ambición, por paranoia, y todas, a su manera, empujaron al mundo hacia el abismo. A grandes rasgos, hay como tres formas de verlo. Por un lado están los estructuralistas, que creen que la guerra era inevitable por las causas de fondo, el imperialismo, las alianzas, y que el asesinato fue solo la excusa que estaban esperando. Luego están los contingencialistas, que dicen que no, que fue un fracaso garrafal de los líderes, que una generación de políticos y diplomáticos incompetentes convirtió una crisis manejable en un desastre mundial. Y una tercera vía sostiene que todo fue un accidente, que debería haber sido una guerra local en los Balcanes, pero que se salió de control cuando Alemania y Rusia decidieron meterse y arrastraron a todos los demás. Y esta viñeta de la época lo clava. Muestra a las naciones de Europa en un tira y afloja mortal, un deporte de guerra, como dice el pie de foto. Cada uno tirando de la cuerda con todas sus fuerzas, aumentando la tensión, sin darse cuenta de que la cuerda estaba a punto de romperse y de arrastrarlos a todos al vacío. Y con esto terminamos. La pregunta final sigue ahí flotando en el aire. La historia del siglo XX, con sus guerras mundiales, sus revoluciones, el mundo que conocemos hoy, ¿es el resultado de grandes planes, de fuerzas históricas imparables? ¿O se construyó sobre algo tan frágil, tan aleatorio, como el error de un chofer en una callejuela de Sarajevo? Una pregunta que probablemente nunca tendrá una única respuesta.